Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este webinar. Y vamos a hablar precisamente de este tema que es un desafío para los equipos de unidades críticas y un desafío para mí hacerlo porque son pacientes que, tal como decía el doctor Romero, son pacientes cada vez más frecuentes, lamentablemente, y como decía la doctora Ruiz, también difíciles de diagnosticar y de tratar. Así que vamos a ver un poquitito cómo podemos hacer el enfrentamiento de estos pacientes. Primero, a modo de introducción, decirles que si los estudios epidemiológicos dicen que la sepsis en general se está presente en alrededor de 49 millones de personas mundialmente en un año y mueren a causa de esto 11 millones de personas globalmente. La sepsis intrahospitalaria se estima por datos de la Organización Mundial de la Salud y sacados de Inglaterra principalmente, que la sepsis intrahospitalaria provoca 700.000 muertes al año y se proyecta que de aquí al 2050, si no se hace algo para poder contenerla, digamos, y combatirla, se proyecta que podría provocar 10 millones de muertes anualmente en el mundo. Esta sepsis alarga, por supuesto, la estadía de los pacientes tanto en la UCI como en los hospitales. Tiene una mayor mortalidad en globo, digamos, que la sepsis adquirida en la comunidad. Ahí ustedes ven los porcentajes. Por supuesto que esto depende del lugar y de la expertise de donde esté hospitalizado el paciente, pero en términos globales esas son las estadísticas. Aproximadamente el 24% de la sepsis con disfunción orgánica de todo el globo, tanto comunitario como adquirido, son adquiridas en la UCI y 49% dentro del hospital. Y se dice que el 50% de la mortalidad por sepsis se atribuye a sepsis adquiridas en el hospital y principalmente dentro de ellas a las que nos convocan a nosotros, las que están en pacientes que están en UCI y que eh, y que están en el fondo asociadas a bacterias resistentes a los antimicrobianos que por supuesto contribuyen a la gravedad del cuadro y a su letalidad. Se asocian generalmente con la presencia de dispositivos invasivos que nosotros utilizamos diariamente o periódicamente, como por ejemplo las sondas urinarias, los catéteres venosos centrales, infecciones que comienzan en un sitio quirúrgico, neumonía asociada a ventilación mecánica, y también una cosa muy importante es que tienen transmisión horizontal. Y eso es muy importante por el cuidado que tenemos que tener dentro de nuestro equipo multidisciplinario. Es decir, se transmiten de paciente a paciente, de personal a paciente o a través de fomites ambientales como camas y dispositivos médicos, especialmente los que se reutilizan, como por ejemplo en el caso del Clostridium difficile. Otros factores de riesgo para presentar o adquirir infecciones nosocomiales y sepsis nosocomiales son el uso de antibióticos previos, el uso de tratamientos inmunosupresores o corticoides en forma crónica, la neutropenia y los pacientes trasplantados. Esto se asocia, lamentablemente, a patógenos tanto bacterianos como fúngicos, y los más relevantes, según la OMS, pertenecen a, esto que les encanta hacer acrónimos, pertenecen a eh, bacterias que tienen alto nivel de resistencia a los antibióticos y que se les ha llamado el grupo ESCAPE, que es un acrónimo para Enterococcus faecium, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter, y los distintos tipos de Enterobacter. En cuanto a los patógenos fúngicos, los más importantes son las cándidas, que son las más frecuentes, seguidas por Aspergillus y Cryptococcus. Y lamentablemente las altas tasas de mortalidad, sobre todo durante los últimos años, están asociadas a bacterias resistentes a múltiples antibióticos
tales como las MDR o la resistencia que se dice extendida a antibióticos, que son las XDR. Este estudio lo quiero mostrar porque nos hace un poco comparar cuáles son las características de los pacientes hospitalizados que tienen sepsis adquirida en la comunidad versus sepsis intrahospitalaria. Y si ustedes se dan cuenta, los factores más significativos que diferencian unos de otros son la mayor gravedad por score de Apache. En este estudio, que es brasilero particularmente, que pudiera asemejarse a nuestra realidad, hay una mayoría de pacientes quirúrgicos. El sitio de infección es en la mayoría quirúrgico, si bien también hay significativamente infecciones urinarias y muy importantemente bacteremias sin un foco claro, excepto la bacteremia misma. Hay pacientes que están sometidos a hemodiálisis y pacientes con disfunción respiratoria en ventilación mecánica y con disfunción neurológica, todo esto mayoritariamente en aquellos que tienen sepsis nosocomial. En cuanto a las características de los outcomes de estos pacientes, si ustedes se fijan, la estadía tanto en las UCI como en el hospital es mayor en los pacientes que adquieren sepsis nosocomial, y también la mortalidad tanto en el hospital como la mortalidad 30 días, que si bien no alcanza significancia, hay una tendencia a ser mayor en los pacientes que tienen sepsis nosocomial. En este estudio, que habla de los predictores tempranos para recurrencia de infección, es decir, adquirir una sepsis nosocomial y muerte en pacientes que tenían esta vez neumonía asociada a la ventilación mecánica. Se los traigo a colación porque, si bien los factores que ustedes pueden ver en la tabla que comparten los pacientes son muy parecidos a los que les mostré en el estudio anterior, yo aquí lo que quise destacar no fue eso, sino que quise destacar que aquí, dentro de los días de tratamiento de los pacientes, no hubo diferencias significativas en la duración del tratamiento antibiótico, que es una de las cosas importantes que se viene discutiendo el día de hoy por la gran resistencia de antibióticos que hay. No hubo diferencias significativas en la mortalidad a 28 días en tratamientos tanto de 8 días como de 15 días, o para lo que nosotros comúnmente sería 7 versus 14, y tampoco en la mortalidad asociada a 28 días o bien a recurrencia, digamos, de este cuadro, y esto principalmente asociado a bacilos negativos no fermentadores, como por ejemplo Pseudomonas y Acinetobacter, que son de los patógenos más frecuentes asociados precisamente a la neumonía asociada a ventilación mecánica. En este estudio que les traigo tenemos una comparación entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron de sepsis nosocomiales, y si ustedes se fijan, las características significativamente relevantes en los pacientes que fallecieron son, por supuesto, la estadía en UCI, la ventilación mecánica, el portar catéter urinario, estar sometido a diálisis y haber tenido otras infecciones nosocomiales, es decir, pacientes que, tal como lo hice en la introducción, están sometidos a dispositivos invasivos dentro de la unidad de pacientes críticos y que también han tenido uso previo de antibióticos. También hay algunas comorbilidades que tienen algún grado de significancia en algunos casos, pero que en este caso son menores. Y acá, muy importante, en este caso, en pacientes que tienen infecciones bacterémicas por Klebsiella pneumonia, el factor importante en las causas de mortalidad fue la resistencia a carbapenémicos. Y si ustedes se fijan en el gráfico, las bacterias que son sensibles y las bacterias que tienen beta-lactamasas de espectro expandido tienen una sobrevía
bastante mejor que aquellas pacientes que tienen bacterias productoras de KPC, o sea, de carbapenemasas asociadas a la Klebsiella. Aquí tenemos algo muy importante, que es tan importante como en las infecciones o las sepsis adquiridas en la comunidad, que lamentablemente se da, y precisamente por lo difícil que es no solo el diagnóstico, sino que elegir el antimicrobiano adecuado cuando un paciente ya ha estado sometido a tratamiento antibiótico, muchas veces habiéndose encontrado el foco y el microorganismo causante del primer hit, pero a veces hay que reconocer que incluso en el primer hit no hemos reconocido el foco, pero muchas veces no hemos podido aislar el agente patógeno causante. Por lo tanto, cuando llega un segundo foco, un segundo hit, es más difícil aún, eventualmente, elegir un tratamiento antibiótico. Y generalmente nos guiamos por cubrir algún microorganismo que pudiera haber no estado cubierto con el tratamiento inicial que nosotros elegimos para el primer hit. Y es así como este estudio nos muestra que en infecciones adquiridas en el hospital hay en el fondo uso también, hay indicación inapropiada de antibióticos y que se da, ustedes van a ver, si ven los números que dice appropriate antibiotic therapy, van a ver que los números netos son mayores, pero si se fijan entre paréntesis en los porcentajes, hay porcentajes importantes de pacientes con enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, con cáncer, con diabetes, sometido a ventilación mecánica, con disfunción respiratoria, que recibieron más que recibieron una terapia inapropiada inicialmente. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Tal como en la sepsis comunitaria, la indicación inapropiada, lamentablemente en buen chileno, no achuntarle al tratamiento antibiótico, tiene consecuencias y tiene una asociación directa con la mayor mortalidad de este tipo de pacientes. Por lo tanto, una de las premisas es poder tener algún sistema, algún algoritmo de cómo en el fondo poder tener una mejor porcentaje de indicación apropiada de antibióticos para este tipo de pacientes. Y eso lo vemos en este estudio, donde se ve qué pasa con las neumonias nosocomiales bacterémicas por bacilos gram negativos, y ustedes ven aquí qué pasa con neumonias nosocomiales producidas por Klebsiella pneumoniae productoras de KPC y por pseudomonas que son resistentes a carbapenémicos, y también por Acinetobacter resistente a carbapenémico. El CRPA es Acinetobacter. Y vemos en el fondo aquí que hay pacientes que recibieron en la columna de más a la izquierda Sabicefta, regímenes antibióticos con Sabicefta Trionam, regímenes con colistin y regímenes con otros antibióticos en el caso de las Klebsiella, y ustedes ven que hay una mortalidad significativamente importante de los pacientes a los 30 días, entre 45 y 55%. En el caso de las pseudomonas, que son resistentes a carbapenémicos, eh, tienen que los regímenes que recibieron ceftazidima vivactam y los que recibieron ceftolazona tazobactam no tuvieron pacientes que fallecieron, y los que tuvieron regímenes asociados a colistin y con otros antibióticos tuvieron una mortalidad parecida a las de la Klebsiella neumonía. Pero esto significa que lamentablemente ya están habiendo, tanto en otros lugares del mundo como lo que hemos observado en nuestro mismo país, bacilos gram negativos que son resistentes incluso a los antibióticos más nuevos, podríamos decir, o a los que se reservaban precisamente para estas bacterias más resistentes. Es por eso que a nivel de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, de la OPS, como ustedes ven aquí, se ha llevado una campaña mundial desde el 2017 aproximadamente para decir que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza para la salud mundial,
que hay que prevenir y mejorar la asistencia a los antimicrobianos, y de hecho, a raíz de esto, se firmó en Chile un plan nacional contra la resistencia a antimicrobianos, que se llamaba Trabajando Juntos para Combatir la Resistencia Antimicrobiana, donde se agruparon países de Latinoamérica bajo el alero, digamos, de la Organización Panamericana en la Salud y otras, curiosamente con el financiamiento de Sociedad Europea, de la Unión Europea, para desarrollar un plan precisamente contra la resistencia a antimicrobianos. Así que tenemos una, ya una conciencia a nivel global de las organizaciones de la salud del problema que significa esto. Y y lo que se preconiza en el fondo es este circuito, digamos, o camino en el fondo de tener una concientización pública y profesional, la vigilancia de la resistencia, el control del uso antimicrobiano, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud y, por supuesto, investigación relacionada a la resistencia antimicrobiana. Pero, ¿qué hacemos con los pacientes que creemos que tienen una infección nosocomial? Esta revisión tiene que ver tanto con pacientes de la comunidad como nosocomiales que se presentan con una sospecha de sepsis y que la pregunta es, bueno, ¿cuándo le damos antibiótico y cuándo no le damos, o con qué premura le damos antibiótico? Y entonces lo que se postula actualmente es que hay que decidir dentro de lo que confiere el cuadro clínico del paciente y algunas ayudas. ¿Qué es lo que pasa si el paciente con el paciente con su historia, con su posible foco clínico y sus síntomas? ¿Qué pasa con la presencia de biomarcadores? ¿Qué pasa con los test microbiológicos o las imágenes? Y agregado a eso, si el paciente está en shock y si la condición del paciente hace que uno no pueda esperar otros exámenes o esperar observar al paciente un poco más y hay que actuar con premura. Y en ese caso se postula iniciar tratamiento antibiótico. Y lo contrario, por supuesto, si uno no tiene claro que haya un foco clínico, si uno cree que hay una infección viral, si cree que solamente el control del foco, eventualmente quirúrgico, por ejemplo, se puede esperar un poco al inicio de tratamiento antibiótico o uno puede observar al paciente. Y en este artículo, que es muy reciente, de agosto de este año, se hace una evaluación, un metaanálisis de lo que son las indicaciones de la Surviving Sepsis Campaign en cuanto a el inicio precoz de menos de una hora o máximo una hora versus más de una hora en el inicio del tratamiento antibiótico. Y como ustedes ven en el grupo A, que está arriba, habla de favorecer, de que se favorecen todas las sepsis, pero esto es, ojo, contando los shocks sépticos, el inicio del tratamiento antibiótico dentro de la primera hora. Pero queda muy claro que sí, para los pacientes que tienen shock séptico en el cuadro B, sí se favorece el inicio antibiótico dentro de la primera hora. Por otro lado, cuando hablamos de el inicio antibiótico dentro de las 3 primeras horas, claramente, si dijimos que el shock séptico se favorecía de iniciar dentro de la primera hora, nuevamente en el panel B ustedes ven que sale bastante más favorecido empezar en menos de las 3 primeras horas, y la sepsis total también se ve favorecida, pero de empezar dentro de estas 3 horas. Por lo tanto, lo que se preconiza actualmente dentro de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis es que si el paciente tiene shock, uno debe iniciar la terapia antibiótica dentro de la primera hora. Si uno tiene un cuadro clínico que uno está apostando porque es séptico y el paciente está choqueado, la idea es empezar el tratamiento dentro de la primera hora. Si el paciente no está choqueado, uno se puede dar un margen para iniciar el tratamiento antibiótico y dentro de ese tiempo eventualmente reunir
más evidencia o más observaciones del caso clínico del paciente o más biomarcadores antes de iniciar la terapia antibiótica. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de no sobreusar los antibióticos precisamente por la resistencia que hay, y tratar de iniciar la terapia con los antibióticos más adecuados posibles. Y aquí en el fondo hay un cuadro que les traigo a colación para que vean un poco, porque esto siempre hay que hacerlo de acuerdo a la experiencia local, al conocimiento de la microbiología local del lugar, tanto de la institución como muy importantemente de la unidad donde uno trabaja. Muchas veces los patógenos nosocomiales presentes en la unidad no son exactamente los mismos que los presentes en otras unidades del hospital, pero sí hay que conocer en las infecciones, en las sepsis nosocomiales, cuáles son los gérmenes más frecuentes que están produciendo las infecciones en nuestros pacientes intrahospitalarios. Y es aquí como se ve en la parte superior cuáles son los microorganismos que generalmente producen infecciones en distintos órganos en la comunidad y cuáles son los microorganismos que producen sepsis nosocomiales asociadas a los distintos órganos o a distintos dispositivos que nosotros tenemos en nuestras unidades de cuidado intensivo. Y también pensando que cada vez tenemos pacientes con distintos grados de inmunosupresión, también pensar en cuáles son las enfermedades y los tratamientos asociados, producto de los cuales tienen deficiencias inmunes de distintas células de nuestra inmunidad y por lo tanto cuáles son los patógenos que los pueden estar afectando para de esa manera también elegir el antibiótico o la combinación de antibióticos más adecuada en este caso. Y aquí hay que tomar en cuenta que una cosa importante dentro de las sepsis nosocomiales es que uno de los factores que ha hecho también aumentarla es el hecho de que tenemos una población más añosa y que entra a la UCI, que antes, muchos años atrás, los pacientes más añosos no entraban a las UCI solo por el hecho de ser más añosos, y ahora ingresan a las UCI y ingresan con algunas comorbilidades. Y eso quiere decir que agregado a sus comorbilidades tienen algo que es fisiológicamente normal, digamos que es la inmunosenescencia, pero que también los expone a un sistema inmune que está funcionando menos que en una persona joven y que por lo tanto también les da un grado de fragilidad del sistema inmune para adquirir infecciones nosocomiales. Y aquí dependemos, obviamente, dentro de nuestro equipo multiprofesional, de tener contacto con lo que es la parte de laboratorio, de microbiología, de biología molecular, y tener, ojalá, la mejor implementación para tener aislamiento de microorganismos y de la susceptibilidad de los microorganismos en la forma más rápida posible dentro de las alternativas que tenemos. Lamentablemente, una de las cosas más importantes, ya que, como decía la doctora Ruiz, muchas veces es muy difícil eh, evaluar bien el cuadro clínico porque estos pacientes pueden hacer una respuesta inflamatoria, pero muchas veces cuando tienen infecciones nosocomiales, el segundo o el tercer hit, y si tienen alguna de estas patologías crónicas de las que hablamos que les dan cierto grado de inmunosupresión, no presentan generalmente respuestas inflamatorias y lo que pasa es que aparecen nuevas disfunciones o empeora una disfunción que ya estaba presente o se estanca y entonces eso hace sospechar que puede haber una infección nosocomial. Y en este caso tenemos que tener los recursos en términos tecnológicos en nuestros laboratorios para poder hacer los cultivos, tener las muestras
para biología molecular y para otro tipo de test para poder obtener, ojalá, el agente microbiano, si es que efectivamente es una sepsis nosocomial, lo más temprano posible, así como su susceptibilidad para, como veíamos en las diapositivas anterior, dar el tratamiento antimicrobiano adecuado. Porque lamentablemente, como vemos en esta tabla, los biomarcadores que nosotros tenemos disponibles habitualmente y algunos que se han estudiado, o bien tienen vías medias muy cortas o no se pueden usar en la clínica, o la verdad es que tienen una baja sensibilidad o baja especificidad tanto para definir una sepsis, más aún para definir o para ayudar a hacer el diagnóstico de una sepsis nosocomial. Inclusive los más usados, por ejemplo, como son la proteína C reactiva y la procalcitonina, no pueden ser usados individualmente o lamentablemente son muy inespecíficos para poder ayudarnos en este tipo de diagnóstico. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ver si realmente hay una infección nosocomial y elegir la terapia más adecuada y ver si vamos a iniciar terapia y con qué apuro iniciar la terapia? Y aquí a mis amigos infectólogos me ayudaron y me mostraron, me mandaron este artículo donde precisamente se ve con infecciones con patógenos que son resistentes, cómo decidir el uso, el inicio de la terapia antibiótica. Y aquí tienen un score que se llama el score de Yanela, porque fue desarrollado y validado por un grupo italiano, donde ellos evalúan una serie de parámetros y lo dividen, el punto de corte es 7, menor de 7 o mayor o igual a 7. Y mientras más alto el score, eh, más probable en el fondo es que el paciente tenga una infección nosocomial. Esto también, si ustedes lo ven, creo que está aquí. Eh, y dentro de los factores, en el fondo, que suman puntaje en forma significativa son haber tenido cirugía dentro de los 3 últimos meses, haber estado hospitalizado antes de estar infectado, por supuesto, haber estado en una unidad de cuidado intensivo, eh, haber tenido dentro de haber tenido una infección por KPC o una infección por una Klebsiella no KPC, es decir, haber tenido infecciones previas, y un índice que se llama el ICS, que también es un score en el fondo que asocia infecciones con probabilidad de muerte. Y esto va sumando puntaje, y también otra cosa que suma puntaje acá es pacientes que ya están colonizados, es decir, que tienen un rastreo que se hace generalmente en la UCI positivo para algún germen que es resistente, o de los que se rastrean, digamos, como Klebsiella o Pseudomonas, productoras de carbapenemasa, pero que no tiene una infección asociada. Un paciente que no tiene colonización y que de repente desarrolla un cuadro clínico, es menos probable que su infección sea por un microorganismo productor de carbapenemasa. Sin embargo, un paciente que ya está colonizado, cuando se desarrolla un cuadro infeccioso, esa colonización tiene que tomarse en cuenta como que puede haber generado una infección por ese mismo microorganismo. Y entonces aquí está un algoritmo que dice acá pacientes efectivamente colonizados por KPC. Entonces usted dice, ya, yo creo que mi paciente colonizado que no tenía infección, ahora tiene infección, le mido el score. Si el score es menos de 7 y no tengo sospecha clínica, por supuesto no hay intervención. Si tengo sospecha clínica, tengo que ver cuál es el riesgo de mortalidad de mi paciente. Si el riesgo es bajo, eh, puede usar terapias en el fondo empíricas, pero de acuerdo a guías, y si el score es alto, tengo que usar una terapia que tenga cobertura contra KPC, pero eventualmente puedo usar una monoterapia. Si mi riesgo de mortalidad es alto, dice
terapia empírica, pero con una terapia que cubra en forma combinada la Klebsiella KPC y ojalá usando drogas nuevas, entre comillas, como ceftazima, avibactam. Si no tengo sospecha de infección, y ahí en el fondo tengo que ver mi score y ahí se sale un poco este número porque en el caso de ser bajo se recomienda un seguimiento por infectología y eventualmente descontaminación intestinal, que es algo que nosotros no hacemos. Lo mismo que para un score que sea mayor de 12, pero cuando no hay sospecha clínica. Por lo tanto, lo principal es esto: cuando hay sospecha clínica y se mide el score en un paciente que está colonizado, hay que ver según el score, considerar terapia empírica, terapia que cubra Klebsiella KPC, con monoterapia o con terapia combinada, dependiendo del riesgo de mortalidad. Doctora, 5 minutos. Ya. Y por supuesto que aquí nos va a hablar Roberto probablemente más de ese tema, haciendo los ajustes correspondientes para que siempre tengamos una cobertura sobre la concentración inhibitoria mínima. Se han desarrollado ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial y de algunos dispositivos electrónicos o machine learning, algunos algoritmos que pueden recolectar información de los signos vitales y de la ficha clínica del paciente. Y algunos de estos modelos que se han empezado a utilizar en forma todavía, podríamos decir, de experimentación, han logrado predecir pacientes que desarrollan una sepsis nosocomial con 48 horas antes de que nosotros como clínicos nos demos cuenta o percibamos que ese paciente puede estar desarrollando una infección nosocomial. Por lo tanto, son herramientas que se vienen en el fondo para acumular los datos del paciente, para poder procesarlos y para poder tener una sospecha y un diagnóstico más rápido. Así que lo que estamos esperando o lo que debemos contar idealmente son con test diagnósticos rápidos, con estos recursos de la inteligencia artificial y ojalá identificar nuevos blancos de infección o herramientas como son proteínas y bacteriófagos que pueden combatir las infecciones. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Como ustedes saben, la sepsis tiene dos fases principales. Una fase que es más bien de predominio inflamatorio, pero una fase prácticamente al unísono y que se prolonga más en el tiempo, que es la fase de inmunosupresión. Y que la mayoría de nuestros pacientes ahora sobreviven a esta fase hiperinflamatoria producto de los algoritmos de manejo, pero la mayoría de ellos muere, sobre el 70% muere en una fase tardía y en una falla orgánica múltiple, muchas veces asociados a estas infecciones nosocomiales por un estado de inmunosupresión permanente. Y en ese sentido se ha preconizado durante los últimos 10 años o más prácticamente el uso de el HDRR de los monocitos para diagnosticar pacientes que permanecen en este estado de inmunosupresión. Esta molécula está presente en la membrana de los monocitos y corresponde a la molécula donde se unen los antígenos para ser presentados a las células de nuestro sistema inmune. Y cuando estas moléculas no están presentes, como dice ahí, en menos de 8.000 anticuerpos por célula, los pacientes se considera que están inmunosuprimidos. Y en varios estudios se ha demostrado que la permanencia mayor de 5 días, que es cuando uno debería empezar a recuperar la homeostasis inmunológica después de un cuadro séptico, los pacientes que permanecen con menos de 8.000 copias tienen, como dice ahí, un 65% más o sea, un 65% de mortalidad versus 10% de mortalidad los que se recuperan. Y esto también se ha asociado, además de una mayor mortalidad, por supuesto, con un mayor riesgo de contraer sepsis de origen nosocomial.
Y este estudio, por ejemplo, les muestro que son pacientes que tienen infecciones nosocomiales y pacientes sin infecciones nosocomiales, y se ve que además de los factores clínicos que veíamos antes que estaban presentes en los pacientes con infección nosocomial, se ve acá que la medición del HLA-DR es mayor en los pacientes, o sea, más bien es menor, digamos, en términos de número de copias, en los pacientes que tienen sepsis nosocomial versus los pacientes que no tienen sepsis nosocomial. Y esto se repite acá, la baja expresión del HLA-DR tanto en los días 1 como 3, 4, como entre el 6 y el 9, y la tendencia a no subir, se asocia con una mayor mortalidad y una mayor tendencia a desarrollar infecciones nosocomiales. Por lo tanto, este es un indicador de pacientes a los que, entre comillas, uno tiene que ponerle más ojo, tratar de desinvadirlo en lo posible, tener una vigilancia más cercana de posibles infecciones nosocomiales, etcétera. Y otra cosa para la que sirve es para lo que se viene. Hay estudios que han desarrollado o que están desarrollando distintos biomarcadores, podríamos decir, como estos, para evaluar la inmunidad de los pacientes. Y lo que se ha desarrollado con esto es que además del HLA-DR se han encontrado, por ejemplo, moléculas que inhiben la producción de linfocitos T, o que inhiben otras células presentadoras, y que pudieran ser foco como biomarcadores de señales de algún defecto inmunitario específico que se pudiera tratar con algún inmunoestimulador. Son estudios en el fondo que se han hecho ex vivo, algunos en animales y algunos estudios clínicos que ya se han hecho, incluso hay estudios de alrededor de 500 pacientes, pero todavía monocéntricos, y que principalmente lo que se espera es que se desarrolle mejor este tipo de biomarcadores para, de acuerdo a ello, por ejemplo, con un biomarcador como el HLA o como otro, uno podría usar como tratamiento una interleuquina 7 que permitiría mejorar el nivel del interferón gamma, disminuir la apoptosis celular, mejorar la activación de las células monocito macrófago y los linfocitos T, etcétera. Es decir, sacar a nuestro paciente del estado inmunosupresor. Por supuesto que para esto se necesita un buen estudio y screening del nivel de inmunosupresión de nuestros pacientes, porque también lo que se preconiza de acuerdo a esto es una terapia específica y modulada para los pacientes más graves, es decir, que estemos seguros que están inmunosuprimidos y qué es lo que se les va a dar para no desarrollar una nueva respuesta hiperinflamatoria. Así que, como conclusiones, la sepsis nosocomial es muy prevalente en las UCIs actuales. Su aumento tiene que ver con la mejoría de la reanimación y con la menor mortalidad en esa etapa de la sepsis, la mayor comorbilidad y edad de los pacientes, el desarrollo de la fase de inmunosupresión, pero aquellos que la mantienen tienen más riesgo de infecciones nosocomiales y muerte. Por supuesto que la relación con el cumplimiento o no de las medidas de precaución que todos debemos tener. En este sentido, los estudios de inmunosupresión van a desarrollar tratamientos inmunomoduladores en los pacientes más graves que podamos utilizar. Y en términos de los antibióticos, la resistencia a los antibióticos dificulta cada vez más el tratamiento. La administración de los antibióticos tiene que ser adecuada, precoz, para disminuir la mortalidad, porque ese es un factor protector. Ojalá indicarlos con el cuadro lo más claro posible, tratar de empezar a utilizar estos scores para decidir la precocidad y qué esquema antibiótico vamos a usar, de escalar lo más rápidamente y con la mayor especificidad posible, suspender cuando hay infecciones que no están confirmadas y el cuadro clínico no es claro, tratamientos antibióticos acortados,
por supuesto con optimización PKPD e infusión extendida cuando se pueda, y el desarrollo de tecnologías emergentes como pruebas de diagnóstico rápido y herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden como equipo multidisciplinario, farmacéuticos, microbiólogos, infectólogos, intensivistas, a poder optimizar el tratamiento antibiótico que está cada vez más difícil. Eso, muchas gracias.